buenos días. Muchas gracias al doctor Gabriel Ibarra, a los organizadores del evento y a la ACDC por esta invitación. Siento mucho interponerme entre ustedes y el coffee break. Lo voy a demorar un poquito más. Espero que esta parte del foro sea así entretenido como el panel que acaba de pasar y así interesante. Para mí siempre es un honor y un reto hablarle a un público de no economistas como economistas, pero esa forma de las cosas es un poco incorrecta porque yo he tenido la oportunidad de interactuar con varios de los abogados que están aquí en este auditorio y me he dado cuenta que a veces la forma en como los abogados que se dedican al derecho a la competencia de procesar y expresar las ideas económicas es mucho mejor que como lo hacemos los economistas. Entonces creo que lo va a hablar un público ilustrado más bien. Yo llamé mi presentación Uber, prohibir o regular, una perspectiva económica. Y no sé si ustedes se están preguntando o están pensando que esa pregunta de prohibir o regular es un poco vacía o sin sentido. A pesar de que sabemos todos que hay opositores a Uber, sobre todo aquellos que tienen intereses que se ven afectados, todos sabemos que este tipo de innovaciones tecnológicas tienen que existir, ¿sí? El mundo tiene que evolucionar, ellas nos permiten solucionar muchos problemas, entonces deberían existir, y como lo dijo la ministra más temprano, es cómo hacer que puedan existir, coexistir con esas cosas que se sienten afectadas por Uber. Entonces, la pregunta puede ser retórica, pero desde un punto de vista económico tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Los economistas pensamos todos los temas en algo debe existir o no, dependiendo de un balance entre costos y beneficios. Si una innovación disruptiva como Uber genera más costos que beneficios para la sociedad, no debería existir. Punto. Si así sea la gran innovación. Pero si es al contrario y genera más beneficios que costos para la sociedad, entonces la recomendación de los economistas es tenemos que mirar la manera de hacer que exista. Y ahí el problema es de los legisladores y de los abogados, porque ya los economistas nos lavamos las manos con eso. Entonces, empiezo hablando de el rápido crecimiento que ha tenido Uber. Es un fenómeno extraordinario. Fíjense, fue lanzado por primera vez en San Francisco en el 2010, a mediados de 2010. Y en 5 años logró pasar, es más, en menos. La evidencia sobre Uber dice que en Estados Unidos en el 2012 la plataforma no era importante, no había pegado. La gente no pedía viajes por Uber. Entonces había muy pocos viajes de esa plataforma. Y de 2012 a 2015 logró pasar de pocos conductores activos, o sea, no solamente conductores que se inscribían y nunca lo usaban, sino conductores activos es que podían hacer al menos 4 viajes al mes. Eso es considerar los conductores activos desde algún criterio definido por estos autores. Y pasó a tener 460.000 conductores solo en Estados Unidos. Crecimiento enorme. ¿Ok? Fíjense que la velocidad de crecimiento, según esto que dice aquí, es que cada 6 meses el número de conductores de Uber se duplicó, ¿sí? Hasta llegar a esta cifra que vemos aquí arriba. ¿Ok? Y para que tengan una idea de lo importante o de la explosión que generó Uber en esta oferta de servicios de transporte, en 2016 en Boston había 10 veces más conductores activos de Uber que licencias de taxi. Tremendo, ¿no? Aquí les traigo unas cifras de la plataforma en 2018. Esto fue sacado de la página de Uber y muestra la importancia que tiene Uber mundialmente. Entonces, tiene una oferta mensual de 3.9 millones de conductores activos, una demanda mensual de 91 millones de pasajeros en el mundo, está en 63 países, en más de 700 ciudades, ha completado millones de viajes y fíjense lo que vale el negocio. Obvio, Uber no revela cifras de cuánto ganan ellos por las comisiones que le sacan a los conductores por la intermediación. Entonces solo pude sacar estas cifras que están aquí. 78.000 millones de dólares pagados a conductores por tarifa de viaje y 1.2 mil millones de dólares en propinas, que eso fue una innovación adicional que no está hace mucho tiempo en la plataforma, que uno puede darle una propina al conductor aparte de la tarifa del viaje
porque valora mucho la atención del servicio que le presta al mercado. Ahora, la pregunta es, ¿cuál ha sido la receta del éxito? O sea, ¿por qué una cosa que es servicios de transporte al fin y al cabo tuvo este crecimiento tan impresionante, tiene un valor en términos de tarifas pagadas a conductores tan grande? Y la respuesta, según los estudios económicos, son estos 6 criterios. Es una combinación de un conjunto de cosas que favorecieron el crecimiento de Uber. Uno, que es una tecnología para conectar oferta y demanda instantáneamente, o como dice por ahí, traducido al inglés, en tiempo real. 2, que tiene una amplia cobertura en las áreas metropolitanas donde funciona y la cobertura se asegura sola. El negocio es rentable, atrae a la gente automáticamente porque sabe que van a ganar y entonces rápidamente tienen cobertura en toda una área metropolitana. 3, el esquema de tarifas dinámicas, ¿sí? Que es una innovación de Uber. No solo Uber lo ha utilizado, hay otra aplicación de transporte en Estados Unidos que lo utiliza, que es Lyft, pero ha servido mucho para el éxito de Uber. 4, el modelo de trabajo flexible de Uber, que muchos pensarían que es que va en contra del bienestar de los trabajadores, pero les voy a mostrar ahorita que no es así. 5, las fallas que hay en el mercado de taxis, ¿sí? Eso favoreció el hecho de que esto creciera tan rápido, porque el mercado de taxis es inflexible, excesivamente regulado y por lo tanto no le permite adaptarse con velocidad suficiente para contrarrestar este nuevo modelo. Y por último, las condiciones económicas, eso sí es evidente, ¿sí? Si la gente ve que tiene una oportunidad de hacer dinero extra saliendo a conducir un rato, una hora, entonces lo hace. Y si no tiene trabajo, pues ahí hay una fuente de trabajo. Si tiene un carro, ya tiene una fuente de trabajo, si está desempleado. Entonces, prohibir o regular. Uber, como lo dijeron en el panel anterior, varias veces, es una innovación disruptiva cuyos impactos económicos se pueden resumir en 4 cosas de las que voy a hablar. 1, tarifas. 2, condiciones de trabajo de los socios conductores, como los llama Uber, para no decir son mis empleados, sino son mis socios. 3, efectos sobre el sector de taxis. Y 4, los efectos sobre la sociedad. ¿Cuál es el propósito de mi presentación? Como se los dije al principio, responder a esta pregunta. ¿Prohibir o regular? Sí, la respuesta ya la saben, regular. Pero lo que va a hacer es ambientar esa respuesta. Y lo voy a hacer como los economistas hacemos todos. Voy a poner sobre una balanza ventajas y desventajas de la aplicación y al final voy a sacar una conclusión sobre lo que la evidencia económica hoy lo dice. Yo les voy a mostrar, como académico que soy, yo me dedico a la investigación académica principalmente, es mi trabajo, y soy profesor de la Universidad de Rosario. Todo lo que les voy a mostrar es evidencia científica, es decir, evidencia sacada de artículos académicos de gente que ha aplicado el método científico en economía para determinar y cuantificar los efectos de Uber. Y con base en eso voy a sacar una conclusión. Esa conclusión es circunstancial. Cuando haya más evidencia es posible que yo cambie de opinión y que cambien de opinión los que han hecho cosas en este mercado. De que voy a hablar 4 puntos, espero avanzar rápidamente en eso, para no aburrirlos, para que disfruten la conversación, pero no hay mucho más que decir. Primero voy a hablar un poco del papel de las plataformas digitales en el buen funcionamiento de los mercados. Después voy a hablar de si Uber es un intermediario o una empresa de transporte. Y yo no me voy a ir a lo que dice la ley, obviamente no me corresponde a mí. Voy a hablar de, con base en la teoría económica, uno cómo podría clasificar a Uber. Después les voy a mostrar la evidencia que les prometí y por último voy a concluir. Empecemos entonces con las plataformas digitales, ¿sí? Las plataformas en general, ¿sí? ¿Qué pasa? Los mercados son imperfectos, en general son imperfectos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que los mercados sean imperfectos? Que a menudo los consumidores tienen dificultades para saber dónde está la oferta de un bien que quieren comprar. O si saben dónde está la oferta, tienen dificultades para saber quién me lo está vendiendo más barato, ¿sí? Y en general, esto es algo que le ocurre más a los consumidores que a la oferta. La oferta generalmente conoce muy bien el mercado, sabe dónde está la demanda y sabe tomar decisiones de localización que permitan que la demanda llegue a ellos. ¿Ok? Entonces, los consumidores en general enfrentan fricciones de información
que implica un costo adicional para comprar un bien que si yo tuviera la información en el celular, no lo tendría. ¿Ok? En el caso de los taxis o del transporte público de índole privada, bueno, no sé cómo lo define la ley, en el caso de los taxis pasa una cosa muy particular, y es que en general, en ausencia de las aplicaciones, porque ya tenemos una aplicación que llena ese vacío con los taxis, en ausencia de las aplicaciones, ni los consumidores ni los conductores saben dónde está el otro. Entonces a los dos les toca salir a buscarse. ¿Sí? ¿Esto qué hace? En términos económicos hay una doble necesidad de pagar costos de búsqueda. Para que ustedes se hagan una idea, cuando hablamos de costos de búsqueda, es que yo no le voy a pagar una tarifa a nadie, pero sí voy a tener un exceso de tiempo esperando un taxi, o me va a tocar caminar a buscar el taxi, y eso es un costo, en tiempo y en esfuerzo. Sí, y eso los economistas lo cuantificamos en general. Estas fricciones tienen una consecuencia muy importante, y es que a veces las transacciones económicas no suceden a pesar de que hay demanda y de que hay oferta. Los dos lados del mercado no se encuentran. Esa es la consecuencia de la intersección de los mercados. Entonces, para ilustrarles con este grafiquito, muy sencillo, supongan que en ausencia de plataformas digitales tenemos a alguien esperando un taxi acá. ¿Qué pasó? Y tenemos a un taxi acá abajo. ¿Sí? El taxi no sabe dónde está el consumidor esperando el taxi. Y el consumidor tampoco sabe dónde está el taxi. Es posible que el taxi siga derecho por abajo, el consumidor se quede para donde está y nunca llegue el taxi a donde el consumidor. ¿Ok? Entonces, en ausencia de las plataformas digitales, el tiempo de espera del consumidor hasta encontrar un taxi disponible puede ser muy alto. La ocupación promedio del taxi puede ser muy baja porque tiene que recorrer mucho camino y esperar hasta que alguien lo coja. ¿Sí? Es una ciudad como Bogotá, parece difícil de concebir. En Bogotá los taxis todo el tiempo están ocupados y el mayor costo es de los consumidores que quieren conseguir un taxi. Pero esta es la lógica. Y por último, es probable que la oferta y la demanda nunca se encuentren, como les dije. Ahora, ¿cuál es el papel de una plataforma digital para cerrar esta brecha? El papel es que el consumidor contacta a la plataforma contacta a uno de los oferentes y hace un emparejamiento y le dice, a usted le asigno este carro. Y lo hace instantáneamente. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué hace? Eso reduce el tiempo de espera, reduce la incertidumbre también de ambos lados del mercado y además aumenta la probabilidad de realizar transacciones exitosas y, como lo dije, reduce los costos de búsqueda. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le estoy prestando el servicio a consumidor y a taxi o a carro de reducir los costos de búsqueda, entonces puedo cobrar una tarifa. Porque esos costos tienen un valor económico para ambos. ¿Ok? Ahora, con base en ese papel de las plataformas, de una vez voy a responder a esta pregunta. ¿Uber es un intermediario o una empresa de transporte? Sí, ustedes vieron que eso es una discusión jurídica muy interesante. Y la voy a ambientar con esto. Uber no es dueño de sus vehículos. ¿Sí? Yo no le trabajo para Uber, no conozco a nadie que trabaje en Uber Corporation, entonces no estoy defendiendo los intereses de la compañía, pero eso es lo que dicen ellos y es cierto. ¿Sí? Vincula a sus conductores bajo la figura de socios conductores. Eso puede ser un eufemismo, pero así es como lo digo. Y se autodefine como una plataforma tecnológica que ayuda a individuos a reservar viajes con socios conductores, o sea, como un intermediario. Eso es lo que Uber hace. Ahora, por esto cobra una tarifa de intermediación, que es un porcentaje de la tarifa por viaje, y según esto y la teoría económica, Uber coincide con las características de una plataforma en un mercado de dos lados. Sí, este es un mercado de dos lados y Uber está ahí en el medio como un intermediario. Entonces, Uber es un intermediario, ¿ok? Para darles un ejemplo distinto y muy cotidiano, sobre todo aquí en Colombia, que los centros comerciales abundan por todos lados. Los centros comerciales son plataformas, no son plataformas digitales, pero son plataformas. ¿Sí? ¿Por qué son plataformas? Porque llegan unos inversionistas, construyen la infraestructura y dicen, vamos a concentrar en este lugar un montón de almacenes para reducir los costos de las personas de tener que ir al centro, a la mitad del norte y a la otra parte del norte a comprar las cosas que están buscando. Entonces se los vamos a concentrar todos en un solo lugar. Y por eso el centro comercial cobra. ¿Y por qué es un intermediario? ¿Por qué nos parece tan fácil pensar que un centro comercial sí es un intermediario?
Porque cuando yo voy a un almacén, compro una cosa y me sale mala, yo nunca pienso en ir a hacer el reclamo al centro comercial andino. A decirle, mire, usted aquí tiene un almacén que me vendió un bien que está mal y usted me responde. Nunca lo hacemos. Es evidente que uno va al almacén que le falló y hace el reclamo ahí. Eso es lo que Uber muchas veces hacía cuando los pasajeros tenían problemas con algún conductor. Ah, este conductor me trató mal, me llevó por donde no era. Y Uber decía, lo siento mucho, hasta allá no llega mi deber con usted. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, voy a los números, ¿sí? Para sentirme más en lo mío. Hablemos de las tarifas dinámicas. Les voy a hablar un poco de qué son las tarifas dinámicas y cuáles son los impactos. Yo no sé si ustedes se han detenido a pensar, pero uno por ahí escucha muchos comentarios de que las tarifas dinámicas son potencialmente malas, porque a veces los viajes se elevan un montón. Entonces un viaje que normalmente cuesta 10.000 a veces cuesta 38.000, que es eso tan horrible, ¿no? Entonces, las tarifas dinámicas permiten a Uber ofrecer un sello diferenciador, que es flexibilidad absoluta. Y se basan en un principio absoluto de mercado, que es la decisión privada, individual de un consumidor de aceptar la tarifa o esperar. Si a usted le parece que la tarifa es muy cara, entonces espere y hunda el costo de la espera hasta que la tarifa baje. En ese sentido, entonces usted es libre de hacer una elección como consumidor, así se esté muriendo de ganas de coger un carro para transportarse. ¿Ok? Entonces, las tarifas dinámicas se activan en periodos de exceso de demanda, ¿sí? Cuando escasea el bien oferta. Y lo hacen para racionar un bien escaso. En ese sentido, las tarifas dinámicas no hacen nada distinto que los precios en cualquier mercado. Los precios en un mercado que funcione bajo un esquema libre son un mecanismo de racionamiento. ¿Qué quiere decir racionamiento? Los precios suben cuando hay escasez y solo el que está dispuesto a pagar un precio alto lo paga y obtiene el bien. ¿Cuál es la diferencia entonces con el resto de los mercados? Que las tarifas dinámicas en Uber se ajustan automáticamente. ¿Ok? Esa es la diferencia con el resto. Entonces, ¿cómo funcionan las tarifas dinámicas? Aquí, en este teléfono, les estoy mostrando una imagen que es normalmente lo que ve un conductor de Uber cuando está activo en la aplicación. Entonces, fíjense que está el mapa del área metropolitana de la ciudad donde trabaja y hay diferentes, es como un mapa de calor. Entonces, donde está más claro, más naranja, es más baja la tarifa base, la tarifa final, perdón, y donde está más rojo es más alta. Eso es una forma de señalizarle a los conductores que vayan al lugar donde la oferta está escaseando más, y eso es lo que hacen ellos, correr para el lugar donde está escaseando más la oferta. Entonces, ¿cómo funcionan las tarifas dinámicas? Uber aplica multiplicadores a la tarifa base. Esos multiplicadores varían por zonas en la misma ciudad y se actualizan simultáneamente cada 2 minutos. La tarifa total contiene dos componentes. Uno que es la tarifa base, que no cambia con la escasez, y otro que es un multiplicador en función de las dinámicas de oferta y demanda de la zona. ¿Ok? Esto, discúlpenme por el montón de información que hay ahí, ya les voy a explicar qué es eso, pero es un ejemplo de qué pasa con la oferta y la demanda cuando los multiplicadores están funcionando y cómo eso equilibra muy bien la oferta y la demanda. Entonces, esto es en Nueva York en el 2015, después de un concierto de Ariana Grande, que es como la superestrella pop, y fue como el concierto más importante en Nueva York en ese momento. Fue en el Madison Square Garden, imagínense Manhattan, esa vaina que de hecho es súper difícil de recorrer, imagínense la congestión. ¿Qué pasa? Esta línea roja es el número de personas que abren la aplicación de Uber, pero que no demandan un viaje. Fíjense que cuando pasa el concierto, este número de personas que abren la aplicación empieza a subir tremendamente. ¿Sí? Eso es un proxy de la demanda, o sea, es la demanda potencial que va a tener la aplicación. Cuando la aplicación ve que creció tanto el número de consumidores que están al mismo tiempo abriendo la aplicación, entonces pone a funcionar los multiplicadores. ¿Sí? Y es esta franja amarilla donde dice periodo de tarifas dinámicas. ¿Ok? Esta línea verde punteada es la oferta. ¿Ok? Fíjense la diferencia entre la demanda potencial y la oferta. Ahí hay un exceso de demanda claramente. ¿Listo? Pero cuando los multiplicadores están en juego, entonces la oferta empieza a crecer un poco porque ellos saben que ahí van a ganar
buen dinero. Ahora, por los multiplicadores, digamos, los puntos que están aquí en azul son los viajes que efectivamente demandan los consumidores. Y fíjense cómo estos viajes que efectivamente demandan los consumidores incluso están por debajo de la oferta. Pero se parecen mucho estas dos. Fíjense que la brecha entre las dos es muy pequeña. ¿Ok? Aunque hay una brecha. Esa es la forma cómo funcionan las tarifas dinámicas. ¿Cuáles son las ventajas de las tarifas dinámicas? Primero, incentivan a más conductores a estar activos, o sea, generan un incremento en la oferta de conductores. Segundo, restauran la eficiencia en la asignación. Las tarifas dinámicas son una forma de restaurar la eficiencia asignativa. Tercero, aumentan la tasa de utilización de vehículos de Uber. Y cuarto, aumentan el bienestar de los pasajeros. En un estudio de un colombiano que está terminando su doctorado en Stanford, ¿sí? Él encontró que el bienestar de los pasajeros bajo tarifas dinámicas, en comparación con la tarifa plana, que es la tarifa del taxi, es mayor en un 6.52%. ¿Qué significa eso? Que eso equivale a un ahorro promedio de casi 90 centavos de dólar por viaje, ¿sí? Y no es una cifra que sea despreciable, ¿ok? Les voy a explicar entonces qué es eso de aumentar el bienestar mediante un grafito que espero que ustedes hayan visto ya antes. Estoy seguro que lo han visto en alguna formación económica que hayan tenido. Entonces aquí tenemos un gráfico donde tenemos la demanda agregada, la oferta agregada, y fíjense lo que pasa cuando tenemos una tarifa uniforme. Lo que estamos generando es un exceso de demanda porque la tarifa no se puede ajustar. ¿Cuál sería el ideal? Que la tarifa subiera hasta llegar a este punto, que es el punto que nosotros los economistas llamamos punto de equilibrio. ¿Qué hacen las tarifas dinámicas? ¿Sí? Entonces, normalmente bajo una tarifa uniforme, así se mide el bienestar de los consumidores, que es la diferencia entre lo que están dispuestos a pagar, que es la curva de demanda, y lo que efectivamente pagan. Entonces, esta área que se puede cuantificar es el bienestar de los consumidores cuando aplica una tarifa plana, ¿ok? Y que está regulada, que no puede subir. Ahora, las tarifas dinámicas lo que hacen es aumentar para resolver este exceso de demanda, y aumentan hasta el punto en el que ese exceso es igual a cero, ¿sí? En teoría. Entonces, ¿cuál es la diferencia con tarifas planas? Este es el bienestar de los consumidores bajo tarifas planas, y este triángulo de aquí, incluyendo el área azul acá, más área roja, sería el bienestar de los consumidores cuando las tarifas dinámicas están en acción. ¿Qué hace? Reducir la demanda hasta este punto. Hay consumidores que se quedan por fuera del mercado, pero mejora la eficiencia asignativa porque se producen más viajes, ¿sí? Eso es. Y aquí a simple vista no sé si se ve, pero yo les puedo asegurar de que esta área A es mayor que esta área B, ¿sí? Y si queremos medir el bienestar social, entonces hay que tener en cuenta este triángulo también, y aumentaría también el bienestar teniendo en cuenta las áreas. Entonces, aumenta el bienestar de los consumidores con las tarifas dinámicas, a pesar de que suban un montón y que la gente a veces las juzgue como tarifas abusivas, que no necesariamente lo son. Pues las tarifas dinámicas también tienen desventajas, ¿sí? ¿Cuáles son? Esto sí no es un artículo científico, pero es un artículo de un profesor muy reputado de Harvard, que está publicado en el Harvard Business Review. Y él dice, es que esto puede ser una forma de especulación de precios. Esa libertad que tienen los conductores de Uber de decidir cuándo ofrecen su servicio, y obviamente ellos están buscando rentas, ven que la tarifa subió y ahí sí se unen a la aplicación y entran. ¿Qué pasa en términos de especulación? Que los conductores pueden rechazar viajes para generar escasez. O como lo escuché, esa es experiencia personal, no es comprobación científica, pero una vez un conductor de Uber me dijo que alrededor del aeropuerto, como ellos se comunican para estar alertas de que la policía no los coge y todo eso, entonces también se pueden comunicar eventualmente para decir, apaguemos todos los celulares un rato, unos 5 minutos, volvemos a prender y la tarifa se fue para el cielo, ¿sí? Eso es una forma de especulación de precios, desdentada. Nadie sabe si Uber tiene un límite superior para sus multiplicadores, eso no nos lo dicen. Ellos nunca revelan si la tienen o no la tienen, ¿ok? Y como no sabemos si la tienen, pues lo que sí se sabe es esta experiencia tan llamativa. En Estocolmo, un día se registró el mayor multiplicador posible, 50 veces la tarifa base. Esta imagen es sacada de la aplicación de Uber, y yo la consulté en este Business Insight. Ahora, Uber corrigió este problema en cuestión de minutos, sacó un comunicado y dijo, fue un error en el sistema, involuntario, no tiene nada que ver con que nosotros cobremos ese tipo de multiplicadores. Pero estas cosas pueden pasar,
y mucha gente experimentó esa sensación de que los viajes, que el costo de un viaje en Uber está por las nubes. ¿Ok? Ahora, en términos de desventajas también es que los conductores pueden tener unos ingresos muy bajos si no planean su servicio en horas pico, y según el estudio de Castillo también, el colombiano Stanford, entonces los conductores y la misma aplicación Uber está peor en una situación de tarifas dinámicas que en una situación de tarifas planas, porque la tarifa plana generalmente es una tarifa uniforme, más alta que la tarifa más baja que normalmente se cobra en Uber. ¿Listo? Voy al segundo punto, condiciones de trabajo. Entonces, las plataformas digitales son la fuente de trabajos independientes que ha crecido más rápido. En Estados Unidos en 2015 había un total de 30% de personas que trabajaban de manera independiente, no necesariamente en Uber. Pero de todas las fuentes de trabajo independiente que había, Uber fue la que más rápido creció. Ahora, ¿qué significa trabajar con Uber? Plena flexibilidad, ofrecer servicios cuando el conductor quiera y durante el tiempo que quiera. Media hora, 20 minutos, lo que quiera. Ahora, las ganancias de los conductores en este caso son el resultado de su propia oferta laboral, de decisiones de localización, demanda de pasajeros y competencia de otros conductores. Las ganancias promedio por hora, entonces, no dependen del número de horas trabajadas, y esto es una ventaja. Es decir, que los trabajadores de Uber, si saben planear el momento en el que van a trabajar, pueden hacerse los mismos ingresos trabajando poco que trabajando mucho. Ese es uno de los hallazgos de estos dos señores. Entonces aquí les estoy mostrando cuánto vale la flexibilidad. Eso que es una de las cartas más vendedoras de Uber. Es que usted va a tener un trabajo absolutamente flexible. Puede estar con su familia, puede ir por los niños al colegio y después trabaja cuando usted quiera. Si estos señores, este es un artículo publicado ya, hicieron el ejercicio de decir, bueno, ¿cuánto vale la flexibilidad? Supongamos que le quitamos a los conductores de Uber la posibilidad de elegir las horas en las que van a trabajar. Todavía pueden elegir días de trabajo en la semana, pero no horas. Entonces les ponemos como a los taxistas un horario de trabajo. Quitarle la posibilidad de elegir horas de trabajo, o sea, el momento del día en el que trabajan, hace que para que ellos alcancen el mismo nivel de bienestar, o sea, el mismo nivel de ingresos, les tengamos que compensar con un 54% de sus ingresos bajo el esquema de total flexibilidad. Si les quitamos flexibilidad en escoger los días a la semana en que quieren trabajar más las horas, habría que compensarlos con un 78%, 178%. O sea, ponerles eso porque eso es lo que están perdiendo con la flexibilidad. Y si los ponemos a trabajar en el mismo esquema de los taxistas, eso sería muy parecido a esta cifra, 179%. Porque no elegir ni horas ni días cuando yo tengo que trabajar se parece mucho al esquema de los taxis. Otra idea de cuánto vale la flexibilidad. Lo que tengo aquí es el excedente salarial según el esquema de trabajo. ¿Cómo así que el excedente salarial? Los economistas decimos que los trabajadores tienen un salario de reserva, es decir, lo que quieren cobrar por comenzar a trabajar en alguna cosa. ¿Sí? Y esta investigación, la misma, descubrió que lo que le ofrece Uber a los trabajadores con su esquema totalmente flexible genera un excedente de $154 por semana. O sea, ellos están ganando $154 más de lo mínimo que pedirían por trabajar como conductores. Y eso comparado con otros modelos, un Uber menos flexible, en el que no puedes coger ni horas ni días, y un taxi, es muy atractivo. Fíjense que un Uber menos flexible es $49 por encima del salario de reserva, y un taxi, o sea que me pueda trabajar bajo el esquema de los taxistas, me deja solamente $19 por encima del salario mínimo que yo necesito para ponerme a trabajar. Ahora, hablemos de productividad. Esto lo que está mostrando es la productividad de un conductor de Uber comparado con un taxista. Entonces, la productividad en general se mide por tiempo por pasajero, o sea, el número de minutos que tengo a un pasajero sentado en mi carro mientras lo transporto, las millas por pasajero, o sea, la distancia recorrida en términos de millas, y la ocupación del carro, que es en términos agregados, cuántas horas al día o minutos al día mi carro pasa ocupado y no vacío. Tenemos que con Uber hay un 50% más con respecto a los taxis de tiempo por pasajero, 30% más de millas recorridas por pasajero y 20% más de ocupación. O sea, los Uber, a pesar de ser tantos, ¿sí? En Boston 20.000 conductores de Uber contra 2.000 taxis, tenían una ocupación mucho mayor, eran más productivos. ¿Cuáles son las desventajas en términos de condiciones de trabajo? La flexibilidad laboral también genera que en ocasiones los conductores ganen muy poco.
Porque si solo decide trabajar en horarios que no son pico, entonces va a ganar muy poco, porque lo que les compensa el salario es trabajar en horas donde las tarifas son dinámicas. Ahora, ¿cuál es el impacto de Uber sobre los taxis? Esto también se ha cuantificado, hay evidencia de eso. En el mundo el sector de taxis es muy regulado, como yo lo dije ahorita, y como lo dijo la ministra, en contraste, los conductores de Uber no tienen que cumplir con estas regulaciones. Entonces, básicamente tienen esa ventaja, y es que no tienen restricciones y pueden hacer lo que quieran. Ahora, en 2016, en Boston, como les dije, había 20.000 conductores activos frente a 1.820 licencias de taxis. Ahí no hay una posibilidad efectiva de los taxis de competir contra Uber, es muy difícil. Porque mientras yo tengo que, por ejemplo, en Estados Unidos, los taxistas tienen un área, una zona, como pasa, por ejemplo, en Colombia, yo puedo operar solamente en una zona. Aquí, si uno se quiere ir de Bogotá a Chía, uno tiene que tener una planilla, pagar por ella, y si no tiene planilla, no puede correr una carrera que vaya a China. Pero en Estados Unidos son restricciones zonales dentro de las áreas metropolitanas, que no es pasar necesariamente de un municipio a otro, sino dentro de las mismas ciudades. Entonces, si yo trabajo en Manhattan, estoy autorizado para trabajar en Manhattan, en Nueva York, no puedo ir a Queens, por ejemplo. ¿Eso qué hace? Que ellos tengan las manos atadas, porque si en Queens hay mucha demanda y en Manhattan no, yo como taxista no puedo ir a donde está la demanda. Así lo supiera, pero los conductores de Uber sí. Entonces, para darles una idea, en Estados Unidos el impacto de Uber sobre los taxistas fue una reducción en los ingresos de los taxistas del 10%, y esto es evidencia de 2017. Ahora, les traigo otro caso, un estudio que se hizo en Taiwán, que está publicado en el Journal of Competition Law and Economics en el 2017, y dice que en Taiwán los taxistas vieron una reducción en 7.3% en las millas recorridas, en 9.5% en la ocupación de sus carros y en casi el 25% en sus ingresos. Ese es el impacto tangible, cuantificado de Uber en una ciudad. Estoy terminando ya. Esto es lo último que les voy a mostrar en términos de evidencia y cierro. El impacto en el bienestar social y ambiental. Entonces, estas son las consecuencias de la entrada de Uber y Lyft en Estados Unidos. En términos de congestión, se calcula que hay un 1.7% más congestión que cuando Uber y Lyft no existían. Que hay 1.7% más de emisiones de CO2, porque al aumentar el parque automotor que está en funcionamiento, pues obviamente hay más emisiones. Hay un 3% más de uso de vías, hay un 3% más de vehículos nuevos registrados en todas las ciudades donde opera Uber, y también esto tiene consecuencias en términos de accidentalidad. Un 3% más en accidentes fatales. ¿Ok? Entonces voy a concluir. Con toda la evidencia que les mostré, ahora sí puedo decir cuál es mi perspectiva sobre esta pregunta de prohibidor regular. Mi respuesta, ya la sabían, ya se las había dado, regular. La evidencia económica permite concluir estos 5 puntos. Las plataformas digitales de transporte solucionan muchos problemas, ¿sí? Pero crean muchos otros también. Eso es un problema. Pero parecen ser más los efectos positivos de las plataformas digitales que los negativos. Ahora, prohibir estas plataformas sería bloquear el acceso de la sociedad a esos beneficios que parecen ser netos. ¿Sí? Parecen ser beneficios netos. Y prohibir también implica que estamos bloqueándole la entrada a las innovaciones que obviamente aumentan el bienestar de los consumidores. Sin embargo, queda claro que se necesita regular este tipo de economías y no prohibirlas. Entonces, ¿cuál es el gran reto de las autoridades? Definir un mercado para estas plataformas y entender cuál es el grado de sustitución con los taxis. Y esto lo digo en este punto es porque, a pesar de que todo el tiempo dije que Uber parecía ser una competencia directa con los taxis, no necesariamente lo es. Es que no es lo mismo, no es el mismo bien. Y fíjense en esto, si sale Uber, a pesar de que quedan otras plataformas digitales, la pregunta es, ¿se incrementará la demanda de taxis en la misma proporción de utilización de Uber? Esto que está pasando en Colombia es excelente para mí, porque si yo me logro conseguir los datos, si hay alguien aquí que trabaja con Uber y me puede dar datos, si yo me logro conseguir los datos, esto sería un estudio de mucho interés para la economía, la Academia de la Economía Mundial. ¿Por qué? Porque es un experimento natural, no en el que se está registrando la entrada de un nuevo competidor, sino la salida. Y queremos ver qué pasa en ese caso. La respuesta la da una encuesta, esto no es un estudio, esto es una encuesta que le preguntó a 4.000 personas si no tuviera Uber ni Lyft, ¿con qué se sustituiría eso? Y solamente el 39% respondió que sustituiría el servicio de Uber por carro propio, carro compartido, taxi. O sea, no todo el mundo dice taxi o carro. Es posible que lo sustituyan por el metro, por buses, por otra cosa, pero no todo el mundo que usa Uber se quiere montar en un taxi.
¿Ok? Entonces, esto quiere decir que el mercado Uber no es exactamente el mismo de los taxis, y eso hay que definirlo muy bien para poder sentar las reglas de juego que correspondan bien a este caso. Algunos puntos de la agenda regulatoria que a mí se me ocurren son garantizar la idoneidad de los conductores para minimizar el riesgo de accidentalidad, garantizar la seguridad de los pasajeros, cargos por congestión y contaminación, y proveer información transparente a los pasajeros y conductores sobre tarifa. ¿Por qué digo proveer información transparente? Porque Uber cambió la forma en que comunicaba las tarifas dinámicas, que antes le decían a los usuarios por cuánto se multiplicaba la tarifa base, y de un momento a otro empezó a mostrar una tarifa total. Entonces, si uno no sabe cuánto vale una carrera de un punto A a un punto B, no sabe si esa tarifa está muy alta o no. Y eso hace que la decisión sea desinformada, y eso lo está haciendo Uber. Entonces, eso sería otra cosa que hay que controlar. Yo no digo que hay que regular las tarifas dinámicas o ponerles un tope, porque eso sería ir en contra de la lógica económica de los beneficios que genera el ajuste automático de precios. El reporte de la Comisión Europea sobre era digital que salió el año pasado dice algo que me parece muy importante: incentivar a las plataformas para que actúen como reguladoras. Es decir, no necesariamente poner una camisa de fuerza en la aplicación, como pasa con los taxis, que los obligamos a cumplir un montón de restricciones y punto, sino que lo que podríamos hacer es tratar de sentar las reglas de juego mínimas y darle incentivos a Uber para que como intermediario sea un regulador, un autorregulador. ¿Ok? Mi última diapositiva. Es necesario también, esto que estamos hablando hoy siempre nos lleva a qué pasó con el mercado de taxis o qué está pasando con el mercado de taxis. Es necesario revisar el modelo de taxis, revisar las reglas de juego, cuáles son los objetivos de la regulación, porque es un sector tan regulado. ¿Ok? El costo de la licencia de operación, ¿sí? Lo que aquí en Colombia se llama el cupo, en Estados Unidos se llama medallion, es en general algo muy costoso que hace que ellos tengan que trabajar mucho para recuperar el costo promedio de esa licencia de operación. Hay que revisar el número máximo de taxis en operación, de pronto tenemos muy pocos, tenemos una oferta muy pequeña, y regulaciones zonales es pensar en darles más libertad para que se muevan en una zona metropolitana integrada como Bogotá, por ejemplo. La regulación puede traer beneficios para todo el mundo, pero también puede reducir eficiencia y distorsionar los mercados. Esto hay que pensarlo bien a la hora de evaluar un modelo de regulación. Lo ideal es evaluar las implicaciones de compensar a los taxistas por las plataformas digitales de transporte de su negocio. Es decir, no prohibir las plataformas, sino decir, si los taxistas están en desventaja porque ellos tuvieron que pagar una licencia de operación, entonces, ¿qué tal si les devolvemos esa plata? Ahora, yo no estoy diciendo que hagamos eso, porque con el número de taxistas que hay, sería un costo enorme para el Estado. Pero sí que se empiece a evaluar qué se podría hacer en este caso, para que se sientan menos agredidos. Muchas gracias.